¿Quién fue Eva? Eva fue en esencia el primer proyecto paralelo de Dios, que se salió un poco de control. Después de crear todo el universo, las estrellas, los planetas, los animales, incluyendo, aparentemente, serpientes con doctorados en retórica, Dios pensó, Adán está un poco solo. Necesita una compañera. Algo diferente a un castor. Y así, con un nivel de planificación, que rivaliza con la de un estudiante de último minuto para un examen, decidió usar una costilla. Una costilla. Es como si estuviera construyendo un cohete, y de repente dijera, necesito una pieza crucial. Así, esta cuchara vieja servirá. Eva fue la primera en tener una crisis de propósito existencial en el paraíso. Adán estaba ocupado nombrando cosas, probablemente con el entusiasmo de un niño pequeño. Mira un perro. Y eso es un pájaro. Y eso otro es un árbol. Mientras tanto, Eva, con una mente aparentemente más inquisitiva, debió pensar, ¿es esto todo? Nombrar cosas. Comer frutas, que no están prohibidas. ¿Dónde está la emoción? El drama. Las intrigas. Fue la primera en ser influenciada por un reptil. Y no cualquier reptil, sino uno, que hablaba con la fluidez de un gurú de autoayuda. No moriréis. Seréis como dioses. Conocimiento. Libertad. La serpiente era, básicamente, el primer coach de vida del universo, vendiendo la idea de que la desobediencia era el camino hacia la iluminación. Y Eva, con una ingenuidad, que roza lo cómico, compró la idea. Quizás pensó, bueno, que podría salir mal. Es solo una fruta. Y este animal parlante parece muy convincente. Fue la pionera en la toma de decisiones impulsivas con consecuencias catastróficas. Un bocado. Un simple bocado. Y de repente, la temperatura del paraíso bajó drásticamente, metafóricamente por supuesto, la ropa se volvió una necesidad urgente, y la lista de tareas pendientes se llenó de cosas, como trabajar la tierra con sudor, y lidiar con espinas y cardos. Es el equivalente cósmico a hacer clic en aceptar en los términos y condiciones sin leerlos, y luego descubrir que has vendido tu alma, y te has suscrito a una interminable lista de spam. Fue la primera en experimentar la iluminación de una manera incómoda. De repente, saber el bien y el mal significaba darse cuenta de que estaban desnudos. Oh, la ironía. Buscaban conocimiento divino, y lo primero que aprendieron fue que no tenían ropa. Es como ir a la universidad para estudiar filosofía, y descubrir que lo único que aprendiste es cómo hacer nudos con hojas de higuera. Fue la protagonista del primer adelanto de trama de la historia humana. Comió el fruto, se dio cuenta de la desnudez, se escondió, fue descubierta, y luego recibió una lista de mejoras para su vida, dolor en el parto, sumisión a su marido, y la expulsión del paraíso. Un paquete de beneficios, que francamente, haría que cualquier plan de jubilación pareciera atractivo. Fue la primera mujer en ser culpada por todo. Adán, el pobre hombre, que estaba justo ahí viendo todo, simplemente señaló con el dedo, y dijo, ella. La que me diste tú. Ella me dio el fruto. Una excusa tan original, como efectiva. Y así, comenzó la tradición de echarle la culpa a la mujer. Un legado duradero, ¿verdad? Fue la primera en tener que improvisar un guardarropa de emergencia. Las hojas de higuera. En serio. De todos los materiales en el paraíso, eligieron hojas de higuera. No me quiero imaginar la picazón. Pero bueno, en una situación de desnudez repentina y vergüenza cósmica, supongo que cualquier cosa sirve. Y a pesar de todo, fue la fundadora de la humanidad. Sí, la misma persona, que según la narrativa, trajo el pecado y la muerte al mundo, es también la madre de todos nosotros. Es como si el primer chef del mundo hubiera quemado el primer plato, pero todos tuvieran que seguir comiéndolo. En resumen, Eva no fue solo la primera mujer. Fue la curiosa, la tentada, la que se atrevió a cuestionar el status quo, con la ayuda de un reptil charlatán, la que experimentó la primera iluminación incómoda, la que improvisó con hojas de higuera, la que fue culpada por todo, y la madre de una humanidad, que todavía está tratando de entender, por qué un simple bocado de fruta tuvo consecuencias tan épicas. Una figura memorable, sin duda. Y todo, repito, todo, empezó con una siesta, una costilla, y una serpiente con un plan de marketing muy agresivo. ¡Qué historia! ¿Quién fue Eva? Eva fue, en la gran obra de teatro cósmico, la coprotagonista,
que sin querer le dio un giro inesperado a la trama. Después de que Dios creara el escenario perfecto, Adán interpretara su papel de nombrador oficial del paraíso, y las criaturas hicieran sus apariciones estelares, faltaba algo. Y ese algo fue Eva. No solo como una ayuda idónea, término que, con el tiempo, ha adquirido un matiz deliciosamente irónico, sino como el elemento sorpresa, el catalizador del cambio, la chispa que encendió el fuego, o, en este caso, la tentación. Eva fue la primera en experimentar la soledad de ser la única de su especie. Imaginen la escena, Adán rodeado de animales, todos con sus parejas. Patos con patos, leones con leonas, incluso las lombrices tenían sus compañeras lombrices. Y Adán, pues, solo. Aunque, para ser justos, probablemente estaba demasiado ocupado debatiendo si un armadillo era un roedor o un reptil, como para notarlo. Pero Eva, al ser creada, debió sentir la singularidad de su existencia. La única mujer en un mundo lleno de machos, humanos y animales. Una presión social, inexistente en ese momento, pero que retrospectivamente nos permite fantasear con su posible sentir. Fue la primera en tener una conversación de riesgo con un desconocido, y un desconocido bastante peculiar. La serpiente. Un animal que, hasta ese momento, probablemente se dedicaba a deslizarse y sisear. Pero esta serpiente en particular tenía un don para la oratoria y una agenda oculta. ¿Y qué hizo Eva? En lugar de pensar, un reptil que habla y me ofrece conocimiento prohibido, esto suena a estafa, decidió entablar un diálogo. Quizás pensó, bueno, la vida en el paraíso es un poco monótona. Un poco de charla con un animal parlante no hace daño. Gran error. Fue la pionera en la experimentación culinaria con ingredientes no autorizados. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un nombre que, en sí mismo, ya debería haber sido una advertencia. Pero Eva, con su espíritu aventurero, o quizás simplemente con hambre de algo diferente a la fruta aprobada por Dios, decidió probarlo. Es como si estuvieras en un buffet, y vieras un plato con una etiqueta, que dice, no comer bajo ningún concepto, posibles efectos secundarios graves, y pensaras, interesante. ¿Qué tan grave puede ser? Fue la primera en compartir una mala idea con su pareja. Después de probar el fruto, Eva, en un acto de solidaridad, o quizás de no quiero ser la única en ser castigada, se lo ofreció a Adán. Y Adán, el pobre hombre, que, hasta ese momento, parecía más preocupado por el orden taxonómico del paraíso, simplemente comió. Sin preguntas. Sin resistencia. Es casi como si pensara, bueno, si ella lo hizo, debe estar bien. Además, la serpiente tenía un punto sobre el conocimiento, o era sobre el sabor. Si te va gustando el video puedes apoyar con una manito arriba y suscribiéndote al canal. Eva fue la protagonista del primer descubrimiento incómodo sobre el cuerpo humano. La desnudez. Algo que, a minutos antes, no les causaba el menor problema, de repente se convirtió en una fuente de vergüenza y necesidad de ocultarse. Es como si de repente te dieras cuenta de que has estado caminando desnudo por la calle todo el día. Una revelación impactante. Fue la primera en experimentar la consecuencia inmediata de la desobediencia. El paraíso, ese lugar idílico, donde las frutas caían del árbol directamente en tu mano, y no existía el concepto de trabajo, de repente se volvió un lugar hostil. La tierra se volvió menos productiva, el parto se volvió doloroso, y la inmortalidad se convirtió en un recuerdo lejano. Un paquete de bienvenida a la existencia mortal, que nadie querría recibir. Fue la primera en participar en una entrevista de trabajo con el jefe, y que salió terriblemente mal. Cuando Dios los confrontó, Eva, con una habilidad para la negociación, digna de un político, intentó desviar la responsabilidad, la serpiente me engañó. Una excusa clásica, ¿verdad? No fue mi culpa, fue la influencia externa. Y, sorprendentemente, o quizás no, dada la situación, no funcionó. Fue la primera en tener que empacar para una mudanza no deseada. La expulsión del paraíso. De un lugar de abundancia y despreocupación, a un mundo, donde tendrían que ganarse la vida con el sudor de su frente. Es como si te echaran de un resort de lujo, y tuvieras que empezar a vivir en una tienda de campaña en el desierto. Un cambio de estilo de vida bastante drástico. Y, a pesar de todo, fue nombrada Eva, la madre de todos los vivientes.
Un título que, en retrospectiva, suena un poco como una broma pesada. Felicidades, has sido la responsable de traernos a este mundo, lleno de sufrimiento, trabajo y muerte. Pero hey, al menos eres la madre de todos nosotros. Es el equivalente a recibir un trofeo por participación, después de haber causado un desastre. En definitiva, Eva no es solo un personaje bíblico. Es un arquetipo. La curiosa, la tentada, la que se atrevió a probar lo prohibido, la que experimentó las consecuencias de sus actos, y compartió la experiencia con Adán, generosamente, la que improvisó con hojas de higuera, la que fue culpada por todo, y la madre de una humanidad, que, desde entonces, ha estado lidiando con el legado de ese primer bocado. Y después de la gran mudanza, ¿qué pasó con nuestra intrépida pareja? Pues, la vida en el exilio resultó ser menos paradisíaca de lo que esperaban. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? De jardines exuberantes y frutas ilimitadas a tener que trabajar la tierra. Sí, esa cosa con la que ensucias tus manos y que, para colmo, te devuelve espinas como si te estuviera haciendo un favor. Un verdadero chollo, cortesía de la curiosidad. Eva, la pionera en el arte de la jardinería forzada, debió enfrentarse a los rigores de la agricultura. Imaginen la escena, Adán, ¿seguro que esta espina no estaba aquí ayer? Esta tierra es más terca que tú cuando te pido que me escuches. Y Adán, probablemente, seguía intentando nombrar las malas hierbas. Mira, Eva, este es el cardo molesto, y este otro, el espino doloroso. Lo tengo. Mientras tanto, Eva sudaba la gota gorda, preguntándose si todo esto valía la pena por un poco de conocimiento. Spoiler, probablemente no. Y luego llegaron los niños. Caín y Abel. Porque, claro, después de ser expulsados del paraíso por desobedecer, lo lógico es fundar una familia en un mundo hostil. ¿Qué podría salir mal? Pues, como era de esperar, el drama familiar no tardó en llegar. El primer caso registrado de rivalidad entre hermanos, que terminó, bueno, ya saben cómo terminó. Eva, la madre de la humanidad, también fue la madre del primer asesinato. Un currículum impresionante. De verdad, ¿quién necesitaría Letizous cuando tienes la historia de Eva? Criar hijos en el exilio, sin ayuda de nadie, porque, recordemos, el paraíso no tenía abuelos ni guarderías divinas, debió ser un desafío. Imaginen a Eva lidiando con los berrinches de Caín, mientras Abel intentaba explicarle por qué su ofrenda de ovejas era superior a la de su hermano. Pero mamá, las ovejas son más esponjosas que las verduras de Caín. Es obvio que a Dios le gustan más las cosas esponjosas. Y Eva, exhausta, solo quería una siesta en la sombra de un árbol que no le clavara espinas. La vida de Eva post-paraíso fue una masterclass en resiliencia forzada. De vivir sin preocupaciones a lidiar con el dolor del parto, gentileza divina, el trabajo duro, la crianza de hijos con tendencias homicidas y la constante pregunta de ¿valió la pena? Probablemente se acostaba cada noche pensando en ese jardín, en las frutas que no te pinchaban, en la ropa que no necesitabas. Un verdadero cuento de hadas al revés. Y a pesar de todo, Eva siguió adelante. Tuvo más hijos, porque, aparentemente, el plan era repoblar el mundo, a pesar de los contratiempos iniciales, enseñó a sus descendientes a no hablar con serpientes, una lección valiosa, sin duda, y, supongo, se convirtió en la primera narradora de historias, contando a sus nietos la épica, y ligeramente embarazosa, historia de cómo todo empezó. Y luego, niños, esa serpiente, con su voz seductora, me dijo. Así que ahí lo tienen. La saga de Eva. De costilla a pionera de la desobediencia, de residente del paraíso a jardinera forzada, de madre de la humanidad a madre del primer fratricidio. Una historia llena de lecciones, advertencias, y un montón de material para terapia familiar. Y ahora, mis estimados espectadores, oyentes, o lo que sea que estén haciendo mientras escuchan esta maravilla de relato, si disfrutaron de este viaje sarcástico por la historia de Eva, si se rieron, o al menos sonrieron con aire de superioridad intelectual, si aprendieron algo, aunque sea a no confiar en serpientes parlantes. Entonces es hora de hacer lo que tienen que hacer. Suscríbanse a este canal. Denle al botón de me gusta como si fuera la fruta prohibida y no les fuera a pasar nada malo. Compartan este video con sus amigos, especialmente con los que necesitan un poco más de sarcasmo en sus vidas.
Dejen un comentario diciendo que les pareció más ridículo de toda esta historia. Hay mucho de donde elegir, no se preocupen. Porque, seamos sinceros, con historias como esta, ¿quién necesita la televisión? Aquí tienen drama, comedia, tragedia, y un narrador con un talento innato para el sarcasmo. Así que no lo duden más. Hagan clic. Suscríbanse. Y prepárense para más viajes por los rincones más absurdos y fascinantes de la historia. Nos vemos en el próximo video, o en el próximo relato, o en lo que sea que venga después de esta epopeya. Adiós, y que no se encuentren con ninguna serpiente charlatana en su camino.